Déjeme saludar a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para hablar sin censura de los temas más importantes. Doctora, ¿cómo le va? Feliz martes. Muy bien, Vicente, pues aquí escuchando también la comparecencia y bueno, como siempre, interesante lo que hablan gente que pues, sabe de ciertos temas muy especializados, francamente, lo de la energía. Oiga, antes de entrarle a otros temas que ya tenemos pactados, déjeme preguntarle, ¿cómo ve a estos de la Alianza Federalista, estos 10 gobernadores que hasta amenazan al presidente con ruptura si no nos recibe, si no nos da más dinero? Y el presidente le responde con un reto de que hagan sus consultas populares para preguntarle a los ciudadanos, ¿cómo ve esta situación? ¿A poco no parecen niños haciendo un berrinche, haciendo una pataleta como cuando los regaña la mamá? Se me hace muy delicado, Vicente, porque la verdad es un momento tan difícil ahorita con la pandemia internacional. No estamos hablando de una cosa que solo nos afecte a nosotros. El impacto para la economía y que estén en una lógica, bueno, de un jaloneo que se entienda desde lo político electoral, pero que incluso en ese sentido sería como mucho más, digamos, les daría más réditos a mediano plazo tener un éxito en términos de su política frente al tema del COVID, frente a la economía local. O sea, este desgaste que pretenden hacer a partir de jalonear con el gobierno federal, mira, la verdad es que de repente siento que hasta pierde presencia como tema relevante, porque es como el que está anunciando, ya sabes, que va a venir, ahí viene el lobo, y pues todo el mundo ya, bueno, ya no sabemos ese cuento, lo vienen diciendo pues diría yo, a lo largo de todo este año se ha escuchado este tema. Entonces, es delicado por el momento, no es que no sea políticamente relevante, que no sea sensible, pero me parece que es un pésimo momento y el mensaje que manda es aún peor esto de ponerse como libres frente al gobierno federal cuando es momento de cerrar filas en realidad. Entonces yo lo veo en esa tesitura. Hoy que decía el presidente, bueno, es por más que nada un manejo electoral, que vayan y hagan una consulta en sus estados, pues obviamente ahí se acabó, ahí desinfló otra vez el tema, por lo menos para el día de hoy, y hasta que mañana vuelvan a aparecer con otra bravuconada de estas, Vicente, porque no es momento para esta discusión a ese calibre. A lo mejor lo puede ser en el futuro, pero hoy me parece que es totalmente fuera de momento, ¿no? Fuera de la relevancia que necesitamos poner como foco de atención a salir de este atolladero en el que estamos por el causa del COVID. Pues está muy fuerte el tema y qué bueno que hace usted este comentario porque es muy al punto y ojalá que estos gobernadores escucharan. Dicen que no son escuchados, pero parece que ellos dan el consejo y se quedan sin él. Bueno, doctora, a ver, hay tantos temas que abordar. A ver, por ejemplo, ¿qué significa el triunfo por una nueva constitución en Chile? Como para que se tome en cuenta en otras partes de Latinoamérica, porque es un triunfo histórico, como histórico el triunfo en las urnas del MAS en Bolivia después del golpe de Estado. Bueno, mira, Vicente, en todo triunfo electoral y además por una vía pacífica, la verdad es un triunfo para todos, porque es poder resolver y poder avanzar, tal vez no resolver, pero sí avanzar algunos temas muy delicados a través de un medio pacífico como es el proceso electoral. Ya eso en sí mismo es muy exitoso. Lo que hemos visto en Chile todo el pasado año ha sido horroroso. Hemos visto escenas que no nos hubiéramos imaginado en un país pues aparentemente tan civilizado, pero donde realmente la fuerza policíaca militar ha resultado tan criminal como nos imaginábamos que ocurría con Pinochet, ¿eh? Escúchame lo que estoy diciendo. O sea, realmente ha sido de un impacto a nivel internacional que pues eso hizo que tuvieran que irse viendo para este asunto de convocar a una nueva constitución que realmente borre el legado de Pinochet que está presente. ¿Y por qué me parece que es tan relevante? No solamente en el tema del local de Chile o incluso, como tú dices, ampliándolo a otras elecciones. Pues porque al final de cuentas, Vicente, es la lección de los poderes fácticos se mantienen aunque haya cambios de gobierno democráticos. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo igual. Es decir,
En Chile sí cambió, se quitaron a Pinochet, aquel episodio increíble cuando se votó para que se fuera del poder y se aceptó pacíficamente que se retirara ya un hombre mayor, pero ¿qué hizo? Pues dejó absolutamente... Doctora, por ahí creo que perdimos la comunicación con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mara. Vamos a ver si logramos la reconexión con la doctora. La perdimos por un momento, Vicente, doctora. Ya la escuchamos. Aquí, ¿sí me escuchan, Vicente? Sí, la escuchamos. Ok, bueno, yo lo que decía, la lección para México, vamos a ponerla en ese sentido, es que al final de cuentas, los poderes fácticos se quedan ahí, y no es solamente un asunto de que cambie un gobierno o que cambie una persona, sino que realmente todo lo que es el sistema, y por eso hablar de cambio de régimen no es cualquier cosa, porque lo que estamos viendo en nuestro país no son resistencias, pues, de estos grupos, que si los gobernadores, que si algunos jueces, que si algunos medios de comunicación, no, es un sistema que ha creado todo, digamos, un entramado en el cual, al final de cuentas, no es fácil, legalmente hablando, mover algunas iniciativas que realmente modifiquen el estado de la cuestión de algunos temas, yo no te diría de algunos temas, de muchísimos temas. Entonces, lo que estamos viendo con Chile es eso, que aunque hubo un cambio hace ya tantos años, en realidad se mantuvo el status quo, y peor aún, muchas cosas que la dictadura había logrado imponer por la brutalidad de esa dictadura, al final de cuentas se volvieron la situación en la democracia. Y eso es la lección para aprenderla. Lo que tenemos que cambiar realmente sí es de raíz. Yo creo que en esto nos da una avanzada importante Chile. No nos tenemos que esperar 20 años para hacer esos cambios, que no son de maquillaje, no solamente de quítate para ponerme yo, son realmente cambios que permitan que se modifique la relación. Por ejemplo, la desigualdad en Chile es tremenda, y estos que han vitoreado el modelo económico les ha valido gorro que esa desigualdad, pues obviamente se carga encima de la espalda de muchas personas. En Chile se ha privatizado, deja tú el agua, la educación, bueno, no han privatizado el aire porque pues, los alcanzó primero todo este movimiento, ¿verdad? Pero en realidad estamos viendo que ese modelo hizo agua, aun cuando lo vitoreaban internacionalmente. Ahí estaba digamos, el germen de esta discordia frente a lo que estaba ocurriendo, pero lo que me parece más grave aún es que al final de cuentas, pues muestra que no se había movido realmente, aún en una transición política, lo que importaba. Esa es la gran lección, Vicente. Aprendámosla nosotros, porque creer que nada más con poner ahora otro juez o ahora poner a que los medios de comunicación se amplíen y que haya más diversidad y que ya no sea el 98% abrumador de unos frente al 2% que empieza a meter un poquito la pata, mira, eso no es cambiar realmente de raíz muchas cosas que necesitan, pues mínimo una apertura par y par, ¿no? Entonces, sí creo que es una gran lección lo que ocurrió en Chile para nosotros los mexicanos también. Y hay muchos que estamos al pendiente de las elecciones en Estados Unidos, doctora. Desde su perspectiva, ¿sí hay diferencias si gana Biden o se reelige Trump? ¿O es la misma burra pero revolcada, como aseguran algunos analistas? Mira, yo creo que sí hay diferencias de entrada en el estilo, Vicente, porque mira, la verdad es que con Donald Trump no sabe uno. Aparentemente ahora algunos dicen, no, bueno, que si se lleva bien con López Obrador y que si eso, ¿cómo van? La verdad eso es puro cosa superficial. El punto aquí es que Donald Trump sí es capaz de desdecirse de algo que incluso afirmó en la mañana. Entonces, ese yo creo que ha sido un temor y una situación de mucha tensión en la política de nuestro país. Más allá de esto de que fue el presidente a Washington, dijo algo positivo y entonces ya podemos descansar tranquilos, no, porque este señor puede salir con algo. Entonces, creo que eso ya en sí mismo es un cambio que sería positivo para México si no avanzara la otra presidencia de Donald Trump. Sin embargo, sí creo yo que no podemos perder el foco en algo. Biden es un candidato muy del status quo, sin tener tanta rechazo como lo tuvo en su momento Hillary Clinton, pero bueno, son personas que han estado en el poder, si no hace 20 años, hace 40, Vicente, o le aumentamos incluso, porque es gente de larga data, es como la aristocracia estadounidense, ¿me entiendes?
claro, bajo códigos democráticos que se vuelven a elegir y reelegir y reelegir 1000 veces, pero la realidad es que sí son gente de una situación y de una procedencia incluso económica, pues algunos de multimillonarios, o sea, al estilo de Trump, aunque él se presentaba como outsider. Entonces, sí creo que cambian cosas para la relación, porque los demócratas probablemente empujen temas que son de interés en México, por ejemplo, el tema de la migración, pero te diría, aguas con creernos que eso significa un cambio brutal, así contundente. ¿Por qué? Porque al final ni siquiera Obama, con lo bien que me caía y lo guapo que sigue siendo, pues realmente hacía una diferencia en términos, probablemente él no pudo avanzar esa agenda, probablemente tendría la voluntad, será el sereno, Vicente, pero realmente a una hora ahí, con los números en la mano, en la administración de Obama fue mucho más fuerte todo lo que ocurrió en el tema migratorio. Te digo, a lo mejor más calladito y más en plan nice y bueno, no tan golpeador, pero fue muy fuerte. Ahí empezó realmente el retorno forzado de miles y que suman ya millones de mexicanos que han regresado al país de manera obligada. Entonces, sí me parece que eso podría cambiar un poco porque se aliviane el discurso, no haya tanta presión a nivel de los juzgados, que es importantísimo, pero acuérdate que ya la Suprema Corte quedó, yo estaba escuchando que también lo decías en el resumen, bueno, quedó con una composición muy conservadora. Entonces, como mexicanos tenemos que ser cautos con lo que ha sido un principio así, solemne de Estados Unidos. Ellos no tienen amigos, tienen socios, tienen clientes. Entonces, actuemos como tales. Seamos, obviamente, gente decente, un país que responde a las obligaciones con las que se compromete, pero la verdad, no podemos confiar que ellos están actuando de una manera que no sea observar sus intereses, y sus intereses son los de la élite, Vicente, porque claramente, por ejemplo, el tema de salud, hoy con lo del COVID, pues no les importó, destrozaron el proyecto que podría haber sido un pequeño avance, el famoso Obamacare, y al final de cuentas, pues realmente es la élite incluso en ese mercado de salud la que se está beneficiando también con este tema de COVID, porque meter a un hospital en Estados Unidos es, no sé si qué te sale más caro, mano, porque es tremendo. Entonces, sí creo que hay un cambio, sí creo que vamos a ver un día muy emocionante y nos va a tocar comentarlo el martes que entra, pero como política bilateral hay que ser prudentes porque esto no significa un cambio sino de tono. Y aún así, vaya, que será la decisión de los estadounidenses, y también no nos confiemos, no está decidido, no está afinado, porque hay los famosos estados intermedios, los bisagra, los columpios que le dicen ellos, pues están todavía en la pelea, y eso también a mí me sorprende mucho, Vicente. Si fuera tan detestable, tan como a veces lo percibimos, ¿no? En la administración de Trump, pues habría un tipo Chile o tipo Bolivia, ¿no? Un 80-20. Y lo que vemos es que está en disputa muy cerrada. Entonces, cautela, calma y no creer. Ser mucho más fríos y más analíticos, sabiendo que la relación con Estados Unidos es estratégica para nosotros, pero también para ellos. Así que seguramente en relaciones exteriores estarán haciendo ciertos análisis que tendrán en cuenta esto, pero digo con todo respeto que tomen en cuenta todas estas variables que además son muy locales, como tú bien lo sabes en la política estadounidense. Y eso creo que por ahí va a ir el asunto, Vicente. Oiga, doctora, y si me permite poner sobre la mesa un par de temas más. A propios y extraños sorprendió Carmen Aristegui, y no por hacer noticia, no por hacer leña del árbol caído, pero creo que la decisión de Carmen Aristegui de terminar con la mesa de análisis tan criticada en los últimos meses, si no es que hasta años, con Denise Dresser, con Aguayo y con Meyer, el único, desde mi perspectiva, es mi opinión, que se salva ya es Meyer, de los desfiguros de Sergio Aguayo y Denise Dresser tan constantes, lleva un mensaje muy profundo. Y si me permite, déjeme rescatar un poquito del audio, para no meternos en cuestiones de derechos, del audio sobre este anuncio que hace Carmen Aristegui, porque habla de la audiencia, habla de cómo incluso los medios de comunicación se están transformando, porque la audiencia está exigiendo más y mejores contenidos, y por lo menos es más activa y se expresa.
Escuchemos, por favor, Ceci, y lo comentamos con la doctora. Esta de los lunes será distinta. Esta mesa que históricamente ha estado conformada por el doctor Meyer, por la doctora Dresser y por el doctor Aguayo, será la última con esta configuración esta mañana de lunes 26 de octubre de 2020. Y ya la semana que entra le presentaremos la nueva configuración de nuestras mesas de análisis y de debate. Habrá nuevos participantes, pero desde luego quienes han estado aquí a lo largo de estos años continúan y continuarán en este espacio de otra manera, desde otras dinámicas, con otra perspectiva de cosas para favorecer, para empujar la dinámica, la discusión, el contraste, las opiniones, el análisis necesario que cualquier democracia requiere en sus espacios de comunicación y de información como este que pues nos permite llegar hasta usted. Así que ya la semana que entra le contaremos la nueva configuración de nuestras mesas de debate y de análisis, y al doctor Lorenzo Meyer, a la doctora Denise Dresser y al doctor Aguayo, muchísimas gracias por estar todos los lunes por muchos años en diferentes espacios. Como hemos dicho, desde cualquier medio, periodismo en libertad, desde cualquier espacio que hemos podido compartir con ellos, han estado pues al pie del cañón, en pocas palabras, en situaciones complejas, difíciles para el país y para nosotros. Así que bueno, pues a partir de la próxima semana seguirán participando en este espacio de otra manera. Por lo pronto, hoy nos despedimos en esta mesa de los lunes, en esta configuración, y bueno, pues ya le daremos los detalles. Bueno, ahí está el anuncio de Carmen Aristegui. Y doctora, insisto, no por hacer a la periodista noticia, sino creo que aquí se equivocan los que analizan el anuncio de la periodista por la periodista, sino creo que deben de entender por qué se toma esta decisión. Habla de las audiencias, habla del público, y creo que ahí está la fuerza de una audiencia que ha sido muy crítica, por ejemplo, de los desfiguros de Sergio Aguayo, pero sobre todo los de Denise Dresser, que hasta fake news ha publicado y generado la doctora. Deme su opinión, por favor, doctora. Pues yo creo que sí fue muy valiente Carmen Aristegui al tomar esta decisión editorial. Es fuertísima, Vicente, porque al final de cuentas este grupo la ha acompañado en momentos muy difíciles que ella ha enfrentado, y al final de cuentas, evidentemente, pudo y tuvo un peso la lectura que ella y su equipo habrán hecho en términos de el rechazo que ya manifestaba esta mesa, que yo creo que también en sí mismo se había desgastado, porque lo que yo observaba, y que incluso escuché esta última mesa por casualidad, que estaba yo escuchando la radio, me llamó mucho la atención el hecho de que ya no dialogaban entre ellos, ya no se escuchaban entre ellos, y al final era simplemente una opinión que podría haber sido individual, no tendrías que convocarlos como mesa, porque parte de lo interesante de una mesa es que eventualmente uno pueda contraponer algún punto o estar a favor o reiterar lo que se está diciendo del otro lado, y eso ya no lo veíamos, Vicente, digamos, no lo oíamos. Entonces, me parece que además de que pudiera ser que no te gustaban las opiniones de uno o del otro, y bueno, eso se trata también de un debate, pero sí había un tono excesivamente crítico, pero como ácido, como de furia, como de molestia personal, como pérdida de privilegios que se veían como justamente un rechazo a todo un gobierno, a todo un proyecto, sin tratar de decir, bueno, y gente con un nivel de capacidad que tiene elementos por todos lados, como para poder verlo más allá de la lectura de, como el mismo Sergio Aguayo lo dijo este lunes, como es que a mí me quitaron el gas, o no me han puesto la luz, y por eso entonces estoy contra la compañía de luz de energía, ¿no? Entonces, eso a mí es lo que me parece que ya perdió la fuerza que pudo haber tenido, y que claro que acompañó en momentos, te decía yo, muy complicados a la carrera de Carmen Aristegui y todo su equipo, y por eso yo lo celebro, porque tienes razón en el sentido de que las audiencias tuvieron un peso, y ella tiene muy claro, creo yo, y la conozco, la trascendencia de su trayectoria más allá de sí misma, porque al final sí ha representado una voz que se mantuvo firme en momentos en los cuales ella era el foco de atención de ese 98% que tienen los medios de comunicación,
O sea, era la voz la que se colaba, digamos, a nivel público amplio, ¿no? Masivo, porque obviamente sabemos que ha habido gente en la trinchera, siempre, mucha, y ella siempre les ha dado el espacio. Entonces, es un personaje muy importante, yo creo que para retomarlo y considerar este hecho, sí, como un acto en el cual hay que escuchar el momento, hay que ver qué está pasando. Y, bueno, la manera como ella tiene que haberlo resuelto, evidentemente lo resolvió de alguna manera, en el sentido de que no puede cortar con estos aliados incondicionales que lo han sido tanto tiempo, y bueno, seguramente generará otro tipo de espacios para darles voz, y ya uno podrá en su caso o seguirlos o no, pero ciertamente dinamiza. Ahora va a ser muy interesante escuchar el lunes, obviamente, pero sí creo que está en el tono de escuchar lo que pasa en audiencias, pero también en el país. El país sí necesita voces, necesita muchas voces, y lo que hemos aprendido todos estos últimos años, vamos a decir, es que hay muchas voces que tal vez no son estos que han las plumas que hemos leído por mucho tiempo, pero porque tampoco ha habido otros espacios, porque también esos espacios están totalmente cooptados o no hay más espacios, que ese es un poco el tema también. Entonces, este cambio implica abrirse, oír a otros que han tenido una opinión y que ni siquiera son bastante moderados, muchas voces que yo escucho son moderadas, y en ese sentido, bueno, pues hay que escucharnos. Me parece muy acertada la decisión, pero te digo, no dejo de pensar que debe haber sido muy difícil tomar esa ruta. Así es. Para los que critican a Carmen, vale más tarde que nunca. Ahí la dejo sobre la mesa, y entendió el que entendió. Y para cerrar, doctora, si me permite, otro periodista, pero que no tiene ni la elegancia ni el nivel, creo yo, de Carmen Aristegui. Por más que la critiquen a Carmen, esta es una decisión valiente y su mensaje es muy elegante. Pero ¿qué me dicen de Carlos Loret de Mola? Hoy leo su columna de opinión en el periódico El Universal y se tira al suelo como víctima. Que no se preocupe Loret de Mola, así la titula. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiró la piedra y está tratando de esconder la mano. Dice que no debo preocuparme por la denuncia en la que su hermano Pío pide que me metan 12 años a la cárcel por divulgar sus videos recibiendo dinero ilegalmente, pero al mismo tiempo advierte que no va a buscar que su pariente se desista. Es entre ellos, opina el presidente, como si se tratara de un asunto entre particulares, como si su gobierno no estuviera alentando a Pío, como si Pío no estuviera recibiendo trato VIP en la Fiscalía General de la República, como si el propio presidente no tuviera nada que ver en los videoescándalos. Hay que recordar que en las conversaciones de los videos, Pío López Obrador deja claro que el dinero es para apoyar el proyecto político presidencial de su hermano Andrés Manuel, y que esto lo sabe perfectamente el hoy presidente de México. El 2 de octubre presentó Pío López Obrador su denuncia. Nada de esto se divulgó ni se dijo. El gobierno apostó por el factor sorpresa, por el golpe bajo. El 18 de octubre fui yo quien dio a conocer la existencia de este ataque legal. Al día siguiente, en la conferencia mañanera del 19 de octubre, el presidente abordó el tema, confirmó la denuncia y pareció deslindarse de ella, pero cuestionado directamente negó que fuera a pedir a su hermano que se desista, o a la fiscalía a la que tantas cosas le pide, y esta le responde con prestancia que no proceda. Se deslinda de dientes para afuera, pero alienta el ataque desde Palacio. Es un truco, lo detectó muy bien artículo 19 de la Organización Internacional Defensora de la Libertad de Expresión. El que no se preocupe Loret de Mola es una más de las hipócritas cortinas de humo lanzadas desde el púlpito presidencial. La demanda, insisto, representa una escalada en los incesantes, obsesivos ataques del presidente contra la libertad de expresión, y reitero lo publicado en otras entregas de esta columna. Andrés Manuel López Obrador es una amenaza a la libertad de expresión. ¿Cómo ve a Carlos Loret de Mola, el que tiene años sin comparecer por el caso Israel Vallarta, el que no ha tenido a bien aclararnos cuál fue verdaderamente o cuál es verdaderamente la relación entre él y Genaro García Luna, solo como ejemplo, doctora? Mira, con todo respeto, Vicente, es que no se vale hablar de una persona de tal nivel y de tal ética como para mí es Carmen Aristegui y después hablar de Loret de Mola. Ese señor tendría que haber salido de los medios de comunicación, por lo menos de manera visible, como la cara que es,
desde el momento en que se supo, digamos, la farsa que él armó para avalar toda una cuestión que tenía que ver, tú lo mencionaste ahora, con García Luna, y todo eso que al final de cuentas, años después, se sabe que no fue como se pensaba. Hay gente en la cárcel detenida, y hay gente que incluso, tal vez incluso teniendo culpabilidad, acabó también, digamos, primero presa y después liberada por una serie de cuestiones que incluso nos metieron en una bronca, digo, ahí sí por el manejo pésimo que hizo Felipe Calderón en su momento en una relación política internacional con Francia. Es realmente el nivel de lo que ocurrió este año, donde la cara visual en términos mediáticos fue él. Es increíble que lo hayan sostenido y que haya seguido siendo una figura pública en términos mediáticos. Entonces, para mí, en realidad, es como si tú estuvieras hablando de una persona pues que se fue hace mucho, que perdió su credibilidad, que no tiene ningún reconocimiento ni respetabilidad. O sea, realmente, digo, tendrá su pleito, y ahí sí el hermano del presidente, hasta el presidente dijo, mira, yo en esto no tengo ni familiares, porque actuó de la manera más ruin, como lo hacen los políticos ruines. O sea, a mí sí me parece que andar amenazando al otro, o sea, sí creo que nos están tratando de llevar a enlodarnos en este chisme de vecindario, y tendrá que defenderse el periodista del otro, bueno, allá ellos. Pero a mí me parece que no debemos ya darle juego, bueno, es obvio que tiene que ver con lo mediático, pero a un personaje que hace mucho debería de haber salido con la cola entre las patas, pedirnos disculpas al pueblo de México y decir, fallé en un principio básico de la comunicación, y tiene que ver con mantener la ética y no engañar de una manera absolutamente armada, teatralizada, Vicente. Entonces, mi opinión es que además, volverse él, ¿no? En sus columnas, volverse él el centro del tema, que eso es muy común también en los medios, que de repente, oye, ya hemos oído varias columnas tuyas donde tú eres el protagonista, y cuando te fuiste a la no sé dónde con chaleco antibalas, porque según esto estabas en la guerra de no sé qué, o sea, esto que es muy recurrente y que luego a veces parece de chiste, bueno, este señor lo sigue haciendo. Yo no sé ni dónde está, yo tenía entendido que se había ido del país, luego lo veo que aparece, luego, o sea, pero así, realmente mi opinión es increíble que se atreva a opinar. Entiendo que se estará defendiendo de una situación ahí muy, muy doméstica entre él y el otro, pero de verdad es que llevar todo a su propio caso, bueno, pues es lo que han hecho, aprovechar los espacios para meter sus propios temas y volverse notas. Yo diría que ni siquiera tendríamos que estarle dando demasiado juego. Bueno, pues ahí está la opinión de la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mara. Recuerde que su cuenta en Twitter es @LetiChelius, para la gente interesada en seguir las opiniones constantes en redes sociales de la doctora, y como siempre todos los martes o cuando lo merite la noticia aquí en Sin Censura. Doctora, estamos al pendiente de lo que ocurra en Estados Unidos. Por lo pronto le mando un abrazote. Igualmente, Vicente, y sí hay que estar atentos porque va a ser muy interesante también para el futuro, deja tu planetario, pero también para la región latinoamericana. Entonces, atentos, y hablamos la semana que entra. Gracias, doctora. Un abrazo. La doctora Leticia Calderón Chelius, hablando con nosotros sin pelos en la lengua, sin censura.